Cada persona guarda una historia que merece ser escuchada. Bienvenidos a Historias con Propósito, a mi estilo, al estilo de Gabriela. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Yo te escucho también. Bienvenidos a todos en Historias con Propósito. Hoy estoy con un amigo, colega, periodista. Pues en este capítulo lo titulé de estudiante de comunicación social a profesor en su misma casa de estudio. Jihad Ghannam, ¿no? Se pronuncia. Tal cual. Ruiz, periodista, cineasta y escritor venezolano, autor de Bitácora de una dama que tortura y las obras de Frank Bernstein. Nacido en San Cristóbal, Táchira, el 26 de marzo de 1994, caracterizado por tener una visión pesimista, crítica y visceral en sus trabajos, que también incluyen sus obsesiones tales como la muerte, los conflictos bélicos y la violencia. Egresó de la Universidad Arturo Michelena en Valencia, Venezuela, como licenciado de Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual, siendo el primero de su promoción. Se desempeñó como redactor SEO en la revista española El Reloj de Sol y en la revista argentina Cuatro Bastardos. Y bueno, durante su estancia en Argentina tuvo problemas serios que nos contará en entrevista libremente para que su voz de alguna manera sirva de inspiración para todos los que hoy nos escuchen. Para mí es un honor, Jihad, tenerte acá. Te recuerdo con mucho aprecio y sobre todo recuerdo a ese estudiante 20 de 20 que siempre tenía una respuesta argumentativa a todo lo que los profesores siempre hacían preguntas dentro del aula de clase. Jihad siempre tenía una respuesta bastante clara y concisa. Realmente que tu amor por este mundo comunicacional no se quedó en las aulas como estudiante. Él regresó a ellas, pero desde otro lugar, como profesor de su alma mater. Su trayectoria es inspiración para todos porque encarna la idea de que los sueños se construyen con esfuerzo diario y que la excelencia académica puede transformarse en servicio y formación para nuevas generaciones. Me llena de orgullo de verdad tenerte acá. Ahora, pues bueno, darte la bienvenida, Jihad. No me extiendo más. No, vale, Gaby, muchas gracias. Tiempo sin verte. La verdad es que muy contento de verte en estas circunstancias, de verte haciendo lo que te gusta. La verdad, muy halagado por tus palabras. Pero sí, la verdad es que considero que yo he cambiado mucho desde hace, ¿cuántos? 10 años que vamos a tener ya de graduados. Ahorita en 2027 cumplimos 10 años de graduados y bueno, lo que te digo a ti y a mucha gente es que, bueno, he cambiado mucho y quizás hasta hay que volver a conocernos. La verdad que sí, porque estos tiempos han sido tiempos muy turbulentos, he vivido muchas cosas y sí se me ha alterado la percepción de muchas otras cosas también. Entonces, bueno, es todo tuyo, así que pregunta lo que quieras. Dispara. Gracias. Quiero iniciar recordando aquellos tiempos, esa etapa universitaria que marca a cualquiera de diferentes modos. Coméntanos un poco acerca de esa etapa de formación universitaria. ¿Qué recuerdas más o menos? Ya yo dije cómo te recordaba a ti, por lo menos tú también comenta una pequeña anécdota, cómo me recuerdas a mí también como estudiante. Y también conocer un poco de tu historia, si ya tú tenías claro que querías estudiar comunicación social o no tan claro, y cómo te apoyaron tus padres en ese proceso. Bueno, mira, la verdad es que yo te recuerdo muy parecido a como te veo ahora, siempre muy corporativa, muy profesional, siempre metida en el papel. Recuerdo que cuando fuimos a Venevisión, tú, Rubén, Carlos se quedaron acá en mi casa, tú te quedaste en lo que antes era mi cuarto, en el cuarto de abajo, y lo primero que hicimos fue hablar de dossier, viendo un programa de dossier sobre análisis internacional que estaba por pasar las tensiones de Libia y todo eso. Y me preguntaste, oye, pero ¿a ti te gusta cómo dossier hace el análisis? Y yo te dije, no, bueno, sí, por supuesto.
A pesar de todo, sí, lo respeto mucho como periodista e incluso en una situación que fue, digamos, informal, estábamos hablando de la profesión, estábamos hablando del periodismo, así que siempre te recuerdo pues con esa aura de estar siempre representando el título, representando constantemente la carrera. Bueno, con respecto a aquellos años, los recuerdo prácticamente todos con mucha claridad, ya que fue como que la parte más trascendental de mi vida hasta los momentos, definió todo mi futuro y toda mi actualidad se definió ahí, así que la recuerdo con bastante claridad. Yo lo que más recuerdo era la dificultad técnica tan grande que teníamos a la hora de hacer estas cosas, de editar los videos, de hacer las tareas, porque el internet era muy lento, no había CapCut, eran solamente los programas profesionales que había que hacer el curso para aprender a manejarlos o ver muchos tutoriales. Muchos profesores no ayudaban y eso era dejar la PC toda la noche descargando un Photoshop, descargando un Sony Vegas y ese calvario de esperar es lo que más recuerdo. Y ese estrés por quemar el DVD, comprarte 5, 6, 7 DVDs vírgenes para que el video quedara bien, porque se reproducía en un televisor con DVD y todo. Había las cintas VHS, demás, que grababa el estudio. Recuerdo mucho esa intensidad. Eso es lo que yo más recuerdo. Mira, con, ok, con respecto a lo que me preguntaste de si lo que quise estudiar o no, la verdad es que no. O sea, mi carrera siempre fue la carrera militar. La carrera militar fue la verdad es que mi sueño y la verdad es que mi pasión frustrada. Yo considero que eso era lo mío. El cuartel era lo mío, pero tenía las ganas, pero no tenía la aptitud, no tenía lo que se necesitaba. No me gusta levantarme temprano, no me gusta que me den órdenes y no me gusta hacer ejercicio. O sea, por ahí todo mal, todo Malísimo. mal. Buenísimo. Entonces, bueno, con esa opción descartada, yo sí, lo primero que quise fue estudiar cine, estudiar cinematografía pura, pero no se dio. No se dio y la única opción que quedó era o hacerle caso a mis padres con estudiar medicina y a toda mi familia, o empecinarme en estudiar lo más parecido que tenía aquí a la mano. Y lo que yo más a la mano tenía era la UAM, comunicación, no era muy fanático del periodismo, pero yo dije, o estudio esto o no estudio una mierda, así tal cual. Finalmente, bueno, se dieron, querían que yo estudiara, no estudié medicina, estudié comunicación en la UAM, pero sí me enamoré bastante de la parte literaria, de la parte de la escritura, de la parte filosófica, de esa parte periodística más onírica, más ideal, más romántica, de esa parte sí me terminó gustando bastante, pero por supuesto terminé siempre decantándome más que por el periodismo, por el audiovisual de entretenimiento y el documental. Y el documental, creo que lo que más rescato del periodismo es el género del documental, de los reportajes para televisión, de los documentales como los de National Geographic y demás, porque el periodismo de calle me parecía muy estresante en 2 horas conseguir todo, en 15 minutos hacer el guión, en 45 minutos editarlo todo, y dije, ay no, entonces esa parte sí no me gusta tanto, pero lo que sí tengo que admitir y tengo que reconocer es que mis padres me apoyaron demasiado. O sea, yo no pude haber hecho lo que hice sin mis padres porque ellos se encargaron de que yo tuviera todas las herramientas. Bueno, mi cámara que ya murió, ya está viejita, no he podido comprarme otra. Mi grabadora que todavía sirve. Bueno, la PC que también murió, pero todo eso, PC, laptop, cámara, todo eso me lo compraron ellos, los trípodes también, todo lo que yo necesitara, y yo nunca me vi en la obligación de trabajar y estudiar. Así que la verdad es que que yo haya podido como rendí en la carrera y que yo la haya podido sacar adelante, bueno, evidentemente gracias a ellos. Sí, porque yo nunca supe que fue agarrar la pala y agarrar el libro al mismo tiempo, no. De hecho, me dio terrible agarrar la pala, o sea, te lo confieso. Yo soy flojito para el trabajo, así que más Tú para el leías, trabajo que para el estudio, pero leías muchísimo. Yo recuerdo
que incluso llegabas con días que ni podías dormir porque necesitabas leer muchísimo, ¿cierto? Leías mucho. Totalmente. De hecho, aquí atrás, en mi cuarto, por aquí tengo unas carpetas, por aquí los tengo. Estos son todos los apuntes de toda la carrera, todos los 10 semestres por escrito. Yo necesitaba leer cada guía, necesitaba leer cada libro. Yo comía libros, de verdad que devoré libros durante esa estancia mía en la universidad. Y sí, yo puse, creo que ese era el precio, porque yo siempre quise ser el mejor o muy bueno en lo que yo amé, en lo que a mí me gusta. Y yo estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Y la verdad es que uno de los sacrificios que hice fue todo mi tiempo de ocio y también mi salud, porque yo duraba hasta las 3 4 de la mañana leyendo, estudiando, practicando edición, viendo tutoriales, y luego dormía 2 horas y me iba de vuelta a la universidad. Yo desarrollé problemas de salud debido a eso. Entonces sí lo hice, como que sí coseché el beneficio, que era el conocimiento, pero sí tuvo un precio. Entonces sí leía muchísimo, pero bueno, sarna con gusto no pica, porque eso lo hice la verdad que con toda la pasión, y no considero que en la mayoría del tiempo no considero que ese desvelo, que ese esfuerzo me haya dolido, porque la verdad es que lo hice con muchas ganas, lo hice con mucha voluntad, con mucha pasión, y sí, aguanté sueño y aguanté también hambre y todo, pero con gusto, porque yo me metía en los libros que nos mandaban, en las guías, y ahí me enganchaba y no salía definitivamente. Y ahora mismo Jihad puede decir que a pesar de que tuvo ese sueño frustrado de no poder ser militar, conseguiste tu pasión aquí en el mundo del periodismo, o sea, te sientes realizado en ese mundo profesional. Sí, me siento muy realizado, no tanto en el mundo del periodismo, sino más en el mundo audiovisual en general, en el mundo del cine. O sea, me estoy empezando a sentir realizado. La verdad es que sí, porque, bueno, yo estuve 5 años sin agarrar una cámara, sin hacer nada, y luego dirigí un documental, dirigí un cortometraje, y entonces, bueno, fueron alabanzas o éxitos pequeños, pero sí me ayudaron a sentirme realizado. Todavía no me siento lo suficientemente realizado como para decirte sí, lo logré, pero definitivamente me siento mucho más cómodo que haber gastado mi juventud estudiando medicina o ingeniería o algo que yo realmente no quería, pero sí quería a mis padres, porque estaría sin chivo y sin mecate, francamente. O sea, casi que sin la pujanza que uno esperaría, pero y también sin la pasión. Entonces, la verdad creo que estoy mejor así que habiendo ido por un camino trazado por los demás y no por mí mismo. Eso es lo que puedo decir al respecto. Siendo tus padres una referencia importante de apoyo para ti, quería preguntarte un poco acerca de tus orígenes, ¿vale? Por tu apellido. Para aclarar un poco a la audiencia, me gustaría pues que lo comentaras. Vives en Venezuela, pero tu apellido también, coméntanos un poco tus raíces. Bueno, sí, supongo que no quieres conocer las raíces gochas, las raíces andinas, esas no son muy comerciales, ¿verdad? Supongo Todo. que, bueno, supongo que más comerciales son las raíces árabes. Sí, bueno, por las raíces andinas no hay mucho que comentar, por lo menos todavía no hay información 100% verificada de eso, que es mucho de esos orígenes en las familias hayan sido completamente ciertos o no, pero lo que sí es cierto es que por parte de padre soy libanés, yo soy mitad árabe. Eh, Mi papá es hijo de inmigrantes. De hecho, este, mi bisabuela era holandesa, casada con un árabe. Eh, Su hija, mixta, mitad holandesa, mitad árabe, se casó con otro árabe, y de ahí, bueno, nacieron mi papá, mis tíos. Ellos sí nacieron acá en Venezuela, vinieron del Líbano años 50, años 60, cuando vinieron más o menos por la época cuando se formó Israel,
que la zona se volvió bastante inestable. Ahí fue cuando ellos migraron a Venezuela. Lo que sí te puedo decir es que el apellido, según ellos, significa el que trabaja en la montaña, Gangnam. Pero según lo que pude investigar después, y por después me refiero hasta hace unos momentos, eh, también significa aquel que cuida el rebaño o aquel que pastorea, aquel que guía a un rebaño, por referencias a los apellidos en torno a las profesiones y bueno, calculo que esa sería una profesión ancestral de mi familia, el pastoreo de ovejas o algo por el estilo, entonces de ahí es de donde viene. Y bueno, ellos nacieron acá, pero nacieron criollos. Nacieron criollos en todo sentido, a pesar de tener padres árabes. De hecho, ellos no hablan árabe. Mi papá y sus hermanos no los hablan. Yo por eso digo que yo fracasé como árabe. Yo no tomo café, no tengo plata y no hablo árabe, porque mi papá no lo hablaba. Entonces, precisamente, en ese sentido sí, sí fracasé como árabe, ¿verdad que sí? Porque no lo hablo. Único, y no tengo plata, ya lo afirma, ya no, declara que sí, Jihad, que sí tiene. Bueno, por ahora no. Me quedan 3 cigarros, me tienen que durar para mañana. Ay, no puedo. Mira, voy a centrarme aquí en las preguntas porque si no, me da mucha risa. Quiero preguntarte también, hemos hablado un poco de la formación, pero quiero saber cuál ha sido esa materia que, mira, me lo puse aquí, que no soportabas a lo largo de tu formación o que de alguna manera te traumó. Jihad, cuéntamelo. Mira, tú y yo deberíamos decir estadística, ¿verdad? Porque no nos gustan los números. No sabemos dividir. Admítelo. Ni tú ni yo sabemos dividir, lo sabemos. No es lo nuestro. Debería decir eso. Pero en estadística, con todo, la cosa al final fluyó. Yo creo que la más frustrante fue producción de radio. Producción de radio, porque el profesor era tremendamente mediocre. Creo que tú sabrás de quién estoy hablando, ¿eh? El tipo era tremendamente mediocre como docente y la verdad es que nunca se sabía qué era lo que quería. Él decía, hazme un micro, hazme esto, hazme lo otro, pero lo decía 5 minutos antes de acabarse la clase y el resto de la clase era hablar de Capriles Radowski, hablar de cómo se dañó el portón de su residencia y era puras anécdotas y al final no explicaba nada de producción de radio. Evadía las preguntas, tenía una actitud muy altanera y... Sí, bueno, entonces, y cada una de sus tareas eran muy generales y cuando tú las entregabas el tipo se ponía mega crítico y la verdad es que a mí me reprobó en repetidas ocasiones con notas muy bajas, 0,5, o sea, 0,5 es el estar presente. Hasta que al final sí le dije, mira, el trabajo no vale un 0,5 y tú lo sabes, tienes que volverlo a corregir y bueno, ahí por fin se dio, pero producción de radio con Adolfo Olmo de verdad fue una materia hiper frustrante, sobre todo porque yo esperaba más la parte técnica y no tuve ni la una ni la otra. Lo que obtuve fue un disque stand-up comedy ahí que no daba risa de 3 horas y ya. Pobre Adolfo, que no te escuche, ¿eh? Que no te escuche por aquí. Sí, capaz, lo dudo, pero bueno. A ver, mira, vamos allá con el tema de que sé que tú emigraste y quiero tocar ese punto. Antes de llegar, que creo que eso fue antes de llegar a ser profesor, entiendo yo que emigraste a Argentina. Quiero que me cuentes cómo fue ese paso de transición y qué oportunidades tuviste allá. Oportunidades ninguna. Oportunidades cero. Las oportunidades fueron cero absoluto. Las oportunidades. Las oportunidades fueron cero absoluto. La verdad es que
Mira, me acaba de dar un flashback durísimo, o sea, la pregunta me batuqueó, la verdad que sí, repítemela por favor para reformular porque me dio duro la pregunta. Que quería saber cómo fue ese paso de transición y qué oportunidades tuviste. Y si no las tuviste, cuéntame qué pasó en Argentina, porque también parte de la biografía que me enviaste, me dijiste que pasaron, bueno, ciertas cosas. Sí, bueno, lo primero que tendría que decir es que yo me lancé de boca al matadero de una. Este, yo vivía muy en mi mundo de los libros, de la universidad, pues, de mi casa, y la verdad es que yo no estaba preparado para algo así. Sin embargo, logré subsistir, logré sobrevivir durante 2 años a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia. Y lo que puedo decir de la etapa de transición es que ahí se me cayó el velo. Se me cayó el velo, se me cayó la venda que yo tenía en los ojos de cómo funcionaba el mundo. Porque yo creía mucho en la meritocracia, en lo que siempre decían mis padres, que era que el éxito y el trabajo duro, o sea, que el trabajo duro te garantizaba el éxito. Y la verdad es que se me cayó el velo porque me di cuenta de que eso era mentira. Tú podías salir todos los días a repartir currículum a las 5 de la mañana y no pasaba nada por más que lo hicieras. Yo iba a las entrevistas vestido de traje y corbata y ni siquiera así sucedía algo. Y podía tener las mejores calificaciones, los papeles en regla, pero ni así sucedía algo. Entonces se me cayó ese velo de lo que es esa justicia que uno cree que hay en el mundo, que uno dice, no, pero es que Venezuela por su contexto, eso está mal aquí, pero aquí sí está bien y no. No, la verdad es que en todo el mundo hay una falta absoluta de meritocracia y eso fue lo primero que me di cuenta. Yo te digo, tengo una anécdota, o sea, un amigo de toda la vida con el que yo me peleé, en Argentina, la novia de él pidió el DNI argentino, o sea, la cédula argentina, la pidió por una página de Facebook, comprándole el cupo a otra persona, cosa que era completamente ilegal. Fue a su cita del DNI con documentación faltante, no entregó todos los papeles que tenía que entregar y aún así se lo dieron al instante. Yo pagué un turno VIP, pagué todos mis aranceles, estuve a la primera hora de la mañana en migraciones, entregué todos mis papeles en regla y a mí me perdieron el documento y tardaron 9 meses en dármelo y solamente porque tuve que ir a reclamar. Entonces, bueno, Sal no tiene día libre. Yo siempre digo que hay dos cosas en el mundo que son muy saladas, el mar muerto y yo. Y entonces, bueno, la cosa es que en una situación como esa es un ejemplo de todo lo que yo vi allá, que era que el esfuerzo no se correspondía con la recompensa. Y la verdad es que fue un golpe muy duro al recibir comentarios como, pero tú qué vas a saber de audiovisual, de cine, de cámara, si tú eres venezolano. ¿Qué? Eso fue uno de los comentarios que yo recibí. Allá no tienen comida, ¿tú qué vas a saber? No tienen papel higiénico, ¿qué vas a saber tú? De cámaras, de video, ¿qué vas a saber tú? Ese era mucho de los comentarios que yo escuchaba. Eh, Recuerdo que las preguntas no se centraban nunca, casi nunca en lo profesional. Siempre se centraban en si yo estaba casado, si quería casarme, que por qué tenía redes sociales en privado, que cuáles eran mis proyecciones a futuro, que mis hobbies, qué tal. Entonces yo digo, pero ya va, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto con trabajo? Entonces ahí me di cuenta de que el corporativismo, de que la vida profesional era más una pantalla, una careta, que busca contratar personas sumisas, o sea, personas obedientes, sometidas, que obedezcan a una apariencia, a una máscara corporativa, a cierto estereotipo y que en realidad el talento no importa, porque el talento o la parte técnica está como que reservada para unos pocos, que son el amigo, el abuelo, el sobrino, el tío, el vecino, y ahí aprendí que el palanquismo es básico. Y la verdad es que sí me decepcionó mucho porque entonces yo dije, ¿para qué estudié? ¿Para qué estudié? ¿Para qué me quemé tanto las pestañas cuando el sobrino del jefe que vi un par de tutoriales en YouTube lo contratan porque es el sobrino del jefe? ¿Dónde quedé yo? ¿Dónde quedamos los que sí estudiamos? Entonces eso fue un duro golpe, una dura... yo estuve, a partir de entonces comencé una espiral de decadencia, de depresión. Yo ni siquiera
podía conseguir un trabajo, como decirlo así, normal, de inmigrante, tipo auxiliar de depósito, cajero, vendedor, corredor de bienes raíces, no podía conseguir ninguno. No podía conseguir ninguno. Y siempre la misma respuesta era no, no, no. Y entonces yo estaba frustrado porque era un sistema que me cobraba hasta por respirar. Me cobraba hasta por respirar y se negaba a darme trabajo. Tanto que una de las experiencias más amargas que yo tuve, lo tuve en la Feria del Empleo de Buenos Aires, cuando se supone que uno iba a la compañía y ahí mismo te hacían la entrevista. Y entonces yo fui a la Turner, porque ahí estaba la Turner, la multinacional Turner, la que es dueña de Cartoon Network, de Warner Brothers, etc. No recuerdo el nombre exacto. Turner Broadcasting Company, creo que es. Ellos estaban reclutando aparentemente. Y resulta que yo ya no, en ocasiones anteriores había llamado para dejar currículum ahí. Y me dijeron que lo pasaba por la página. Pero cuando los vi en la Feria del Empleo, yo dije, wow, sí están contratando gente porque están en la Feria del Empleo. Fui a la Turner, fui al puesto y me atendió una muchacha de unos 19, 20 años, muy bonita ella, muy menudita, muy coqueta. Y lo que yo recibí fue, gracias, pase su currículum por la página. Y a mí se me quemó un fusible ahí, se me quemó un fusible. Y yo dije, ya va, pero ¿cómo que por la página? O sea, eso es lo que me dicen todo el tiempo por teléfono. Se supone que aquí hay una entrevista, que aquí hay algo. Ay, sí, pero es que no tenemos el personal ahora. Por favor, páselo por la página. Yo inmediatamente levanté el tono. No puede ser que tú me hagas esto es una estafa, tal. ¿Algún problema, señor? ¿Algún problema? Por favor, retírese. Por favor. Y inmediatamente me pusieron el parado y era como, Beto, llamamos a seguridad, porque yo inmediatamente, yo ya me había puesto agresivo para ese punto. Pero claro, era la frustración de yo haber estado todo el día anterior buscando la credencial, haciendo la cola para inscribirme, haciendo todo el proceso, haciendo una cola de 300 personas, me había levantado a las 5 de la mañana para llegar de primero y lo que recibo es esa contesta. De hecho, ese día traté de buscar trabajo en McDonald's, en Burger King, en KFC y me dijeron que no porque estaba muy viejo, que el límite era hasta los 24 años, yo tenía 25. Entonces imagínate tú cómo se siente uno cuando ni siquiera McDonald's te quiere contratar, ganando menos del mínimo, viviendo una situación precaria. Yo estaba obviamente deshecho. Después la cosa se puso peor. A mí hubo una compañía que trabajaba para un canal llamado TN, una compañía de producción audiovisual me llamó y dicha compañía me dijo, bueno, vamos a hacerte una entrevista. Y cuando se acabó la entrevista me dijeron, te vamos a hacer una prueba. Vamos a hacerte una prueba. Y cuando yo fui cuando yo fui a hacer la prueba, o sea, yo te digo, yo me fui con mi mejor ropa, corté el pelo, corté la barba, todo. Entonces, cuando yo fui a hacer la prueba me dijeron, ay, no, disculpa, es que hubo un error, ya contratamos a otro, no hay ninguna prueba. O sea, a mí me dijeron, es un miércoles, yo pasé 5 días. Yo pasé 5 días estudiando, como no tienes una idea, para prepararme para la prueba. Y cuando llegó el momento, me dijeron, no, no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba. Y bueno, cuando me dijeron no hay ninguna prueba, te puedes imaginar la estafa. O sea, yo pagué un Uber y me fui vestido de traje, corbata y todo de la más, y para nada, pues. Y de ahí regresé a mi trabajo, a limpiar baños, a limpiar pisos, que era atender una bodega en lo que yo estaba en ese momento. Aquí dice Bruno Gómez, hubiera ido a una obra de construcción a conseguir trabajo. Sí, totalmente, Bruno, lo hice, pero fui pésimo. Fui pésimo, yo no sirvo para agarrar la pala, yo me dediqué me dediqué a otras cosas, entonces, ¿qué te puedo decir, Bruno? No furulé, me despidieron a los 2 días, igual que lavando platos. Siempre me fue muy difícil conseguir trabajo, entonces... Bruno, si nos escuchas, lo que pasa es que los dos somos periodistas formados y aunque, bueno, no nos limitamos al trabajo, porque yo estoy aquí en España, me ha tocado trabajar en diferentes áreas, fábricas, haciendo peso, en fin, muchísimas cosas.
pero conversamos también un poco de esa dolencia de no poder ejercer, ¿no? lo que uno estudió, ¿no? Por 5 años de carrera profesional. Continúa, Jihad. No, efectivamente, yo regresé con los ánimos por el piso, con mi flux, mi traje, mi corbata, mi camisa manga larga, a pasar el trapo, a acomodar cajas, y obviamente, bueno, destrozado en todo sentido. Yo, bueno, traté de trabajar de taxista, me despidieron también de ahí. Siempre estuve en trabajos muy precarios, de verdad es que muy precarios. Y entonces, bueno, en la cosa en ese trayecto yo fui perdiendo cada vez más la esperanza porque no conseguía ningún trabajo que valiera la pena. Era siempre algo de salario mínimo, de menos del mínimo, que la vida era muy precaria. Y entonces, bueno, lamentablemente yo fui perdiendo cada vez más las esperanzas. Conseguí una revista y también me sacaron de ahí. Y eso que era básicamente ad honorem, era básicamente de gratis. Y entonces, bueno, la cosa es que yo comencé a degenerar mucho. Allá en Argentina comencé a degenerar mucho y primero comenzaron con los amigos, que vamos a fumar un porro, vamos a fumar marihuana y prueba que esto es cocaína, esto es perico y entonces primero por curiosidad, pero ya después yo buscaba como que la excusa para seguir haciendo porque era lo que me distraía pues de esa frustración tan grande que yo estaba viviendo a nivel profesional. Pero obviamente el juicio siempre pudo y nunca caí demasiado en lo que eran esas drogas duras, sobre todo porque por lo menos no tenía el capital para financiar un vicio así. Y yo decía, bueno, el gusto es tan grande que yo definitivamente no voy a estar arriesgándome y tampoco a gastar plata que no tengo en eso. Entonces, la tacañez y la pobreza ayudaron bastante ahí en ese punto. Pero claro, ¿qué sí podía hacer yo? Yo sí podía fumar, yo sí podía beber y comencé a beber muchísimo. Comencé a beber mucho, yo me bebí una petaca de whisky diaria y cuando ya llegó la pandemia, yo fue la cerecita sobre el pastel porque yo estaba haciendo un curso en Buenos Aires de producción audiovisual, de edición y demás, y el profesor me había dicho que cuando él se fuera yo podía dar su clase. Y oye, por fin un rayo de luz y de esperanza. Y resulta que no, ¡pum! Cayó la pandemia y se acabó todo el proyecto. El instituto no cerró durante un tiempo y tal, y se perdió esa oportunidad. Entonces imagínate, era como que el único rayo de luz que yo tenía ahí pendiente y ¡fua! Se me acabó. Otra vez a limpiar piso, otra vez a limpiar baños, otra vez a descargar el camión de Coca-Cola sin ningún tipo de protección, porque en el trabajo no me daban protección. Yo tenía que cargar las gaveras de Coca-Cola sin nada, sin ningún tipo, sin arnés, sin la faja, sin nada de eso. Y bueno, perdiendo peso, llegó un punto donde tenía que comer un día sí, un día no, para rendir el dinero. Y la verdad es que, bueno, entre el vicio y la hambruna yo me deterioré mucho, me deterioré demasiado y mira, ya llegó un punto donde yo ya me negaba a buscar trabajo, donde ya me decían, mira que te conseguí una entrevista, y yo, ay, cállate, ya no me interesa, ya me quiero ir a mi casa, pues a decir yo, ya me quiero ir. De hecho, yo quería un trabajo de vigilante, de cuidador, de portero de edificio, porque me parecía muy bien pagado y muy fácil de hacer realmente. Y bueno, cuando por fin salió, yo ya tenía el viaje programado dentro de una semana. Yo ya me estaba regresando a Venezuela y dije, ay, no, gracias, ¿ya para qué? Eso era hace 6 meses, dije yo, cuando por fin me salió. Y la verdad es que yo, a pesar del problema del vicio y todo lo demás, uno de los golpes más fuertes fue cuando hubo
ruptura de relaciones internacionales y la aerolínea se negaba a devolver el dinero del pasaje y ese era el único dinero que yo tenía para volver acá a Venezuela. Y cuando se canceló ese vuelo, que la aerolínea se negaba a devolver el dinero y mi papá me decía, no, ya no hay dinero, ya no hay dinero directamente. Entonces yo dije, se me va a vencer el DNI, se me van a subir el alquiler, no voy a poder seguir pagando la habitación, el trabajo cada día me paga menos, probablemente me despidan y no me puedo ir a mi casa. Entonces, no puedo ejercer mi carrera, no puedo ejercer lo que yo estudié, no puedo trabajar de nada porque en ningún lugar me toman, no puedo continuar en este trabajo, el trabajo no me paga lo suficiente, no me quieren dejar estar legal en el país porque no puedo pagar el arancel para estarlo, no puedo tampoco tener un techo, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, matarme. Y ahí fue cuando me intenté mi primer intento de suicidio, ojalá el único hasta los momentos. Ahí entendí por qué todos los famosos se suicidan a los 27. Yo lo intenté a los 26. Y bueno, la verdad es que cuando yo sabía que yo estaba entre la espada y la pared, que ya no podía escapar de ahí, yo dije, bueno, pues mi escape será la muerte. Yo me voy a quitar la vida, definitivamente. Y entonces dije, bueno, yo saqué mi Victorinox, saqué la navaja, yo intenté cortarme, pero cuando intenté hacer el corte en el brazo, tan pronto sentí el filo de la navaja, tan pronto sentí el dolor, yo dije, espabilé, me dio un corrientazo en el cerebro, no sé, se me conectaron los cables por fin y dije a resolver. El dolor me hizo tocar tierra y ahí yo estuve 10 horas, 8 horas pegado de celular para hablar con la aerolínea y bueno, finalmente la aerolínea me respondió, restituyó el dinero, yo me pude venir y demás y bueno, listo, pero fueron 8 horas ahí peleando con el call center, pero se pudo. Entonces, bueno, sí, no me fue tan mal como algunos, yo sé que hay gente que la pasó peor, pero definitivamente de mi caso creo que fue bastante duro también, no me fue tan fácil como a otros, porque la verdad es que de mi grupo de más o menos 50 personas, de amigos y conocidos, yo fui el que peor la pasó. Yo y otro pana, que fuimos los que aguantamos hambre, que a mí me tocó comer de la basura, buscar comida vencida en la basura de los supermercados y las bodegas y demás, porque no tenía dinero. Y entonces, bueno, creo que yo y otro amigo fuimos de los pocos a los que les pasó eso, porque la verdad es que el resto estuvo como que bastante acomodado. Y bueno, Qué duro. superado eso, volví, sí, totalmente. Yo, superado eso, bueno, volví acá a Venezuela y bueno, me esperó una depresión de un año, horrenda porque yo, una depresión de un año pues terrible porque yo, bueno, no puedo hacer nada allá, no puedo hacer nada aquí, no me dieron trabajo ni siquiera como vale parking, a todos lados a lo que yo iba era nosotros te llamamos, no, gracias, después te decimos, me cobran por todo, por respirar, por tener un documento, por una cédula, por todo me cobran, entonces yo dije, pues no hago nada definitivamente y estuve un año tirado en la cama básicamente, un año. ¿En Argentina un año en cama o cuando ya regresaste a Venezuela? No, cuando ya regresé aquí, cuando ya regresé acá a Venezuela, que otra vez la manutención de los padres, la manutención de la familia y demás, yo estuve un año en completa depresión, o sea, veía series, jugaba con el Play, pero estaba todo el día acostado y yo no hacía nada porque ¿para qué? ¿Para qué intentarlo? Pues ya, o sea, cuando yo regresé a Venezuela, mi vida se acabó, ¿ah? ¿Te había vencido ya toda esa frustración que viviste en Argentina? Todo eso, pequeños momentos y grandes momentos de frustración, de no poder conseguir una estabilidad. Evidentemente que creyó ese síndrome ya después de decir, ¿qué hice? ¿Cuánto tiempo duraste en Argentina? 2 años y medio en trabajo precario.
en trabajo precario y ¿qué más? Sí, a merced de muchas cosas. Me asaltaron en más de 4 ocasiones. El robo allá es muy de intimidar, de golpearte. Y bueno, yo no podía dejar que me quitaran un centavo, entonces me fajaba los golpes, pero terminaban rompiéndome la cara y demás. Pero bueno, no me sacaron el celular, no me sacaron el efectivo, que era lo que yo protegía, pero bueno, era varios eventos de violencia, de hambruna, de vicios durante 2 años y medio, y cuando yo regresé acá, yo dije, no, o sea, no sirvo para ser inmigrante, no, me niego a seguir haciendo trabajos precarios, me niego a seguir lavando baños, me niego a seguir fregando pisos, ya me niego a todo eso, entonces dije, bueno, ya me rindo, que me mate el hambre. Y dije, me rindo. Y terminé acostado, sí. Pero qué valiente decisión, Yihad, de regresarte, porque a veces las cosas pasan por un propósito. Y tú regresaste a Venezuela y tocaste la puerta de la universidad en donde saliste egresado y allí conseguiste pues que te dieran la oportunidad de ser profesor. Y de eso vamos a hablar ahora, pero quería preguntarte, para concluir un poco el tema de Argentina, el tema de la revista de Cuatro Bastardos. ¿Fue allá? Aclárame un poco. ¿O eso fue aquí? No, eso fue allá, eso fue allá, es una revista que todavía sigue. Eh, Ellos me tomaron como crítico de cine, me daban un pase de prensa para yo ir a funciones. De hecho, vi el cine de 2019, que fue espectacular. Eras una vez en Hollywood, Eras una vez en Hollywood, Parásitos, El Guasón, muchas de esas películas las vi gracias a un pase de prensa en un preestreno. Y fui a la sede de HBO a ver el preestreno de la serie de Watchmen. Eh, Era un pasaporte a ese mundo, a ser un turista de ese mundo. Sí, ellos llegaron a través de mí, a través de mi mentor, de Hernán Shell, mi mentor en cine y en guion cinematográfico. Gracias a él entré en contacto con ellos. Y bueno, estuve con ellos una temporada, pero lamentablemente yo no fui de su agrado. Yo no fui de su agrado y terminaron por darme de baja. Y bueno, sí fue un golpe porque no se estaba ganando nada monetariamente hablando. Monetariamente hablando no se ganaba nada porque ellos también eran un emprendimiento, pero tenían un pase de prensa para entrar a todos esos lugares a los que yo quería estar, y yo pude ver la sede de la Paramount, pude ver la sede de HBO, pude ver la sede de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos de Argentina, pude ver muchas de esas cosas gracias a ese pase de prensa y bueno, eso era... No, ¿y qué hacías ahí? ¿Hacías reportajes? ¿Qué hacías? No, críticas cinematográficas. O sea, sabes que tenemos la reseña, que es simplemente decir de qué trata la película, quién la dirigió, quién sale ahí, cuándo se va a estrenar, cómo fue el tras de cámara, ¿no? Que es como un cuento. Y tenemos la crítica, que es juzgar la película directamente, decir si la película es buena, si la película es mala, si la dirección fue buena, si la actuación no lo fue, y así. Básicamente lo que hago actualmente en Letterboxd, por puro hobby, lo que hago actualmente en Letterboxd y en Peliplat, eso. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo iba a la función, veía la película, tomaba notas, y cuando regresaba yo hacía crítica, redactaba la crítica, redactaba el documento y lo subía a la página web de ellos. Y bueno, salía publicado con mi nombre esa columna, pues ese artículo donde yo criticaba o hablaba sobre la película, sobre sus aciertos, sobre su guión, sobre su dirección y demás. Y bueno, esa era la actividad que yo hacía con ellos, la hice durante más de 7, 8 meses. También fue crítico de televisión para varias series que puso HBO por su plataforma de On Demand. Y bueno, estuve con ellos hasta principios del 2020, justamente cuando cayó la pandemia. Y es que sí, cuando cayó la pandemia,
todo ese mundo de que ya me habían sacado terminó por clausurarse porque no estaban permitidas las funciones de cine ni nada, así que igual se iba a acabar. Así que bueno, por aquí o por allá, haya pasado lo que no haya pasado, igual se fue toda la mierda por la pandemia. Así que sin chu y sin mecate al fin y al cabo. O sea, fue algo que hiciste por un periodo de tiempo mínimo allá en Argentina, digamos, Sí, de la carrera, ¿no? De periodismo solamente esos 7, 8 meses y tampoco fue remunerado, ¿no? es correcto. Vale. Ahora bien, vamos a hablar del ahora, porque hemos hablado un poco de esa transición en Argentina y quiero saber el ahora. Y tu ahora es que has vuelto a Venezuela, pasaste por un proceso de depresión, pero te levantaste de esa cama. ¿Y cómo llegó esa idea de ir a tocar las puertas de la Universidad Arturo Michelena en Valencia, Venezuela? Cuéntame. Bueno, porque durante ese año en depresión, durante breves momentos de lucidez, breves arranques de impulso, yo intenté ser freelancer, o sea, editor de videos freelance. Y la verdad es que me frustró mucho porque no conseguí nada. Era mucha burocracia, mucho protocolo en Fiverr, en Workana, etcétera. Eran muchas páginas cazabobos, mucho protocolo. Cuando conseguías algo, había muchos peros de los clientes para pagarte. Te querían pagar una miseria por un trabajo que costaba días hacerse, de jornadas de 10 horas sentado en la computadora y te querían pagar ahí $20, $10 y eso era absurdo. Entonces yo me frustré. Fíjate, comenta un poco lo que es Workana, para los que no conocen, un poco para que sepan qué es. Bueno, una página más de trabajos freelance donde tú ofreces tus servicios y la gente te contrata. Y bueno, la verdad es que nunca te contrata nadie. O sea, es como eso es internet muerto y hay puro fantasma realmente. Páginas como Fiverr te colocó unas comisiones absurdas y la burocracia y el ranking para tú estar de visibilidad tiene unos requerimientos también absurdos. Entonces no lo veas como algo práctico y menos con un país donde hay tantos problemas eléctricos. Entonces, bueno, no, no lo vi viable. Entonces yo desde ese año hacer ese famoso trabajo por internet porque yo no quería saber nada de jefes. Yo estaba harto de tener jefes. Yo no quería más jefes, no quería más nómina, no quería agarrar autobús otra vez, nada. Yo quería estar encerrado en la casa, teletrabajo, ya listo. No lo conseguí. No lo conseguí, me frustré mucho y entonces, bueno, me tocó ir al negocio familiar de autopartes y bueno, en el negocio familiar no fui feliz tampoco, no era mi ambiente en lo absoluto, no era algo para nada creativo. Entonces me aburría mucho estando ahí, sentía que sí, que era muy aburrido el proceso de las autopartes y eso, aunque lucrativo, el negocio sí, lucrativo, pero tedioso. Lo sentía muy tedioso y algo muy confuso también de aprender, algo que me da flojera, porque como ya te digo, a mí no me gusta agarrar la pala, entonces me daba bastante flojera. Y yo dije, ¿pero qué más puedo hacer? Me dije, bueno, voy a hacer lo que yo hice toda mi vida, porque si algo digo yo que he hecho toda mi vida fue estudiar. Yo desde que nací, a mí me parieron en un pupitre. Me parieron en un pupitre y yo estuve toda la vida entrando y saliendo de cursos, entrando y saliendo de institutos, de academias, de colegios, de la universidad y demás. Entonces dije, bueno, si algo sé yo, si algo sé hacer yo, es dar clases, porque toda la vida tuve profesores para básicamente todo. Entonces, si algo sé yo, es cómo es la vida aquí adentro. Y qué mejor lugar para ir a tocar la puerta que el sitio que más conozco o en el que más pasé tiempo, porque yo pasaba de 7 a 10, 12 horas en la universidad. Yo llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 6 de la tarde de la universidad. O sea, pasé más tiempo ahí que en cualquier otro sitio. Entonces yo dije, bueno, eso sí lo conozco, eso sí lo debo saber hacer, así que se gane mucho, se gane poco, algo se va a ganar y simplemente un día me levanté y me fui. Me levanté y me fui porque ya estaba cansado de... Esa primera entrevista, o sea, No, no fue entrevista, fue pura suerte realmente porque yo entregué el currículum al profe Luis Alonso en ese momento
me dijo, bueno, te tengo en cuenta. Ese jueves se murió el profe Eulasio, que era el profesor de sociología, y estaban como locos buscando un reemplazo y yo ya el lunes estaba trabajando. Yo entré el currículum un lunes, el profe Eulasio en paz descanse murió un jueves, a mí me contrataron el mismo jueves y yo ya el lunes había arrancado y ya estaba adentro, pues. Timing. Para sociología, dar Sí, esa materia, sí, sociología. sí, Te como un va suplente. perfecto, te va perfecto esa materia. Sí, total, y me fue perfecto, ahí empecé, sí, empecé a distancia porque era todavía pandemia y cuando se empezó esa modalidad ya de semipresencial, que ya se podía ir otra vez en persona, me cambiaron de sociología a la materia de televisión y después conseguí horas en la escuela de artes dando televisión y diseño, que es bueno, es muy parecido, pero más hacia la parte de la postproducción que hacia la parte del contenido realmente. Y bueno, de ahí fue una bola de nieve y bueno, fui escalando, fui agarrando materias, fui agarrando tesistas y bueno, aquí estoy. Porque eso es otro punto que quiero también destacar. Qué importante es, de alguna manera, pensar, tú pasaste por ese proceso y decir, ¿para qué sirvo yo? Y luego vino esa idea y me acabas de decir de que tú toda la vida, o sea, siempre has estado con libros, estudiando y dijiste, mira, yo creo que sirvo para esto. Y ahí es donde empieza el propósito. ¿Para qué estoy yo aquí y a dónde voy a ir? Y fuiste justamente a lo que más sabes hacer, a tu cualidad, a lo que tú más sabes hacer y lo que te sientes cómodo. Y fíjate que me llama la atención cómo se dio todo el proceso que llegaste y pasó todo como que era para ti, era tu momento. Es lo que te lo acabo de decir hace un instante, era tu momento. Llegaste en el momento oportuno. Y además también acompañas a estudiantes en sus trabajos de grado. Quiero saber cómo ha sido esa transformación de estudiante y ahora de profesor. ¿Cómo ha sido, cómo fue ese primer día de clase, dando clase? Bueno, la verdad es que fue bastante fácil porque el primer día de clase básicamente ese primer día de clase lo que hice fue gritarles a todo el mundo porque venían de una mala crianza absoluta de la educación por pandemia, por la educación a distancia. Y obviamente nosotros veníamos de otra época donde el profesor era una autoridad absoluta y tú te callabas, tú obedecías lo que decía el docente. Entonces, claro, fue un choque generacional muy grande porque nosotros veníamos de ser tratados con rudeza y yo agarré un montón de chamos en pandemia que estaban siendo educados desde bachillerato con clases a distancia, o sea, básicamente no estaban siendo educados y entonces estaban como que muy acostumbrados a la delicadeza y entonces lo primero fueron los choques, que yo decía, no, mira, esto está feo, esto está mal hecho, tienes que volver a hacerlo y entonces se afligían mucho. Yo les dije había una incapacidad absoluta por respetar la puntualidad y los horarios. Yo les decía que tal día íbamos a ver clase, que mi clase iba a ser presencial y no se aparecían, que teníamos que vernos por videollamada para yo explicar y no lo hacían, no se conectaban, no nada. Entonces, evidentemente, fue mi primera experiencia ahí fue, bueno, voy a actuar como hubiesen actuado en mi época. Tú no quisiste hacer la tarea, yo te repruebo. Y listo. Entonces, bueno, yo sí reprobé a toda una sección en ese momento, reprobé la sección entera porque no quiso hacer la evaluación y entonces me dijeron de dirección de escuela, hija, tú no puedes hacer eso, ¿sabías? Entonces, como, o sea, vale, dos, Ivana, busca algo, busca una solución porque es pandemia, porque la cosa, porque tú sabes que los chamos y tal. Y bueno, sé comprensivo, yo sé que ya no es como en tus tiempos y demás. Y bueno, entonces, ¿qué hice yo? Yo grabé la clase, la hice lo más tediosa posible. Grabé 2 audios de 3 horas de yo hablando, que yo los topo por los codos. Y dije, bueno, como ustedes no quieren asistir a la clase, ¿verdad? Aquí les subo la clase para que ustedes la oigan cuando ustedes quieran. Y les mandé 6 horas de mi persona hablando, explicando la clase, yéndome por las ramas, echando cuentos, Yo me muero. todo a propósito. Y bueno, tuvieron que hacer su exposición con esos 2 audios que yo al principio lo había hecho como que más al grano, en vivo,
pero ahora con los audios les hice 6 horas de grabación y bueno, tuvieron que escucharse sus 6 horas, no sé cómo lo habrán hecho. No había inteligencia artificial todavía para ese punto, pero bueno, lo hicieron. Y 2022, sí, hicieron en el 2022, perdona. 22, sí, 2022. 22. Vale, 22. continúa, perdona. Ese 2022, sí. Entonces, bueno, finalmente lo hicieron y al final hicieron su exposición y les tocó calársela. Este, pero yo cumplí con mi parte, que era darles algo asincrónico, ¿no? Algo que ellos pudieran escuchar cuando tuvieran el tiempo. Entonces, bueno, les di ahí 6 horas de audio para que escucharan. Y bueno, después de eso seguí, bueno, aprobando y premiando al que se lo merecía y castigando al que no, porque me topé con alguien que me hizo un trabajo del muro de Berlín y lo que hizo fue copiarme y pegarme un reportaje de la BBC y yo, pana, por lo menos cambien el tipo de letra, por lo menos. Dejó la fuente y todo pegado al final. Otro me dijo, no, un trabajo de las Torres Gemelas, del atentado del 9/11 y me colocó las torres morochas de Kuala Lumpur, las que están en Asia. Y yo dije, esas no son las Torres Gemelas del 9/11. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, este. Ay, no, no, eh, me he reído como no tienes idea. entonces, bueno, sí, yo también me reí mucho en su momento y todo, pero ya después de eso volvimos a la presencialidad. Y bueno, ya de ahí en adelante se hizo mucho mejor. Como te digo, por lo menos gracias, esto va a sonar un tanto largo de explicar, pero es que ya los trabajos de grado, las tesis ya no son como nuestra época, porque nuestra época era una Biblia de 600 páginas, era una Biblia de 600 páginas donde, sabes, que solo, al final solo servía para sostener la pata de la cama, porque no tenía ninguna validez práctica. Bueno, eso lo cambiaron y ahora hay muchos trabajos que son más prácticos. Entonces, bueno, en la escuela de idiomas implementaron que si tú no querías hacer eso, puedes hacer un video en inglés. Puedes hacer un documental o algo en inglés para promover el acervo cultural venezolano y demás. Y bueno, ese fue mi primer trabajo de grado como tutor, que fue sobre la danza nacionalista. Fuimos a entrevistar a Yolanda Moreno y todo. Y claro, los muchachos no tenían ni idea de agarrar una cámara, no tenían ni idea de lo que era eso, o sea, toda su experiencia era TikTok. Entonces yo dije, bueno, no puedo dejarlos solos, y no me basta con enseñarlos a puertas cerradas, tienen que aprender conmigo en el campo. Y entonces, bueno, yo fungí como director ahí, ustedes agarran la cámara así, ustedes hacen esto, ustedes hacen lo otro, y bueno, ese fue como que mi primer trabajo de dirección, después de más de 5 años, sin hacer nada. Y también mi primer trabajo de edición, porque a pesar de que yo había hecho los cursos y demás, yo no había vuelto a agarrar una computadora para eso. Así que eso fue otra vez demostrarme a mí mismo que yo podía dirigir, que yo podía editar, que yo podía producir y que bueno, eso sí fue hacer periodismo, porque entrevistamos a Yolanda Moreno, la creadora de la danza nacionalista venezolana, que la mujer era prácticamente inaccesible, pero los planetas se alinearon, los caminos se abrieron y pudimos llegar a su casa en Caracas. Y bueno, eso sí fue un punto de inflexión, porque antes de eso era simplemente dar clases, pero después de eso era dar clases, ser tutor y también ser productor audiovisual de los trabajos que se hacían en esas tesis. Entonces, ahí pues fue un siguiente paso. En paralelo, con los chicos de Producción uno yo agarré confianza y dije, bueno, si puedo hacer esto, puedo volver a dirigir ficción, puedo hacer un cortometraje mío. Y entonces yo quería hacer uno que yo lo había escrito yo hace mucho tiempo. Este, el guión se llama Samuros de Medianoche. Era un policial, pero que se grababa más que todo en carreteras, en calles desoladas y demás. Y en dirección de escuela me dijeron, no, tú no te puedes llevar a los chamos para algo así, ni se te ocurra. Y yo, bueno, está bien. Entonces pasé al plan B y estaba viendo, pasé el plan B y resulta que viendo una película de John Carpenter, viendo They Live, me di cuenta de que la película estaba basada en un cuento y el cuento se llama 8 o'clock in the morning, las 8 en punto de la mañana, de Ray Nelson.
Y yo me di cuenta de, leyendo el cuento, que el desenlace de ese cuento es en un estudio de televisión. Y adivina qué, la universidad tiene un estudio de televisión. Entonces, el cuento trata sobre George Nada, que es un tipo que despierta de una hipnosis colectiva y se da cuenta de que el mundo está dominado por reptilianos, por alienígenas de apariencia reptil, y entonces él lo descubren, le dan pocas horas de vida porque van a matarlo, y él tiene que llegar a un canal de televisión a hacerle el anuncio y a romperle la hipnosis, a hacer decir la clave de ruptura de la hipnosis a toda la humanidad para que la gente despierte. Entonces dije, bueno, voy a agarrar esa escena final, que es la más llamativa, y la voy a recrear aquí porque tengo los recursos para hacerlo. Y todo lo demás lo voy a adaptar en función de. Entonces adapté el guión, hice que George Nada ya no fuera un tipo de la calle que va con un hipnotizador y que despierta, sino que ahora es un conductor un conductor de podcast, el cual es reclutado por su compañero, que es miembro de la Resistencia, que lo necesita para hacer hablar a uno de estos reptilianos. Y bueno, lo adapté de esa manera, y al adaptarlo, lo adapté todo para ser grabado en los espacios de la universidad y una que otra escena en el exterior. De hecho, lo grabé en el estacionamiento de donde trabajaba mi papá. Y bueno, ese es el cortometraje Nada, que fue como que el último proyecto donde pude ser realizador, donde pude escribir, donde pude dirigir. Estuve muy contento con el resultado. Hasta ahora estoy tratando de festivalearlo, pues de escribir en festivales y demás, pero fue a raíz de este documental con Yolanda Moreno que agarré confianza. Fue como que mi regreso de vuelta a las andanzas, a esto, porque yo había perdido mucha confianza y eso me ayudó a recuperarlo, sobre todo porque me había quedado muy atrás. Yo me había quedado que si con el Sony Vegas, que si con los aparatos del estudio, la cinta MIDI, el DVD y más. Y yo sentía mucho complejo de que yo no tenía equipos nuevos, de que la PC se me volvió obsoleta, de que se me había dañado la cámara. Pero entonces dije, bueno, voy a conseguirlo todo y lo voy a hacer. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Entonces me di cuenta de que muchos de esos miedos eran complejos de uno, pues infundados, no eran reales. Y entonces, bueno, eso sí me ayudó mucho y estoy muy, muy agradecido con los estudiantes que me ayudaron a hacerlo. María Cordero, Verónica, Régulo, María Zavala, Nicole, Víctor, muchísimos de mis alumnos que, Un saludo a todos ellos. saludo a todos ellos, que me ayudaron a hacer el proyecto, Joel, Jesús y demás, Beto también sobre todo, que actuaron, que se metieron dentro del papel, que se metieron dentro de la producción y me ayudaron a sacar esto adelante. Sí, terminé completamente complacido, y ya de ahí en adelante yo he vivido básicamente pues de dar clases, de enseñar lo mío y apoyar a los alumnos con sus tesis. ¿Por qué? Porque las tesis significan que ahora ya no haces 600 páginas, ahora haces 40 páginas diciendo punto por punto lo que quieres hacer, que es más una formalidad para que el profesor tenga donde rayar, y lo que cuenta es el producto. Y muchos de esos productos son audiovisuales, son documentales, son videoclips. Con José Jorge y con Rancés, dos alumnos míos, hicimos un videoclip de un género llamado Rock in the House, que yo en mi ignorancia rockera lo voy a llamar reggaetón porque no conozco mucho, no entiendo la diferencia, pero era un video de música urbana, muy a lo Bad Bunny, muy a lo J Balvin, pero lo hicimos experimental. Grabamos con una cámara antigua, con una cámara VHS, grabamos con una cámara digital, usamos una pantalla verde, y esa estética que antes era toda como que urbana, muy de rapero, la logramos mezclar con cosas más oníricas, más psicodélicas, más de la época de Pink Floyd, de la época de los 70s, y la verdad es que fue un resultado experimental en toda la expresión de la palabra, pero muy estético, muy, muy bonito, muy gustoso de ver. Y bueno, yo estuve con ellos dentro de la producción, dentro de esas fases. O sea, no solamente me limité a firmar un papel, y bueno, al igual que ese, hice documentales sobre Acarigua, sobre la economía de allá, sobre las bolas criollas, sobre el turismo de Puerto Cabello. Y entonces, bueno, eso soy yo con los muchachos yendo a grabar. Y bueno,
Eso es parte de mi modo de vida, de eso vivo actualmente. Voy con ellos a grabar, los asesoro en el trabajo, sirvo de director, de productor, conozco cosas que no había visto antes. En cierta forma ejerzo el periodismo porque, bueno, no es algo noticioso, pero es una realidad latente la que estoy comunicando mediante lo audiovisual y, bueno, sigo dando clases y en esas estoy. Pues y la verdad es que, irónicamente, ya dije que a mí no me gusta agarrar la pala, pero lo que me salvó a mí de estar deprimido todo el tiempo fue el trabajo. El trabajo en la universidad fue lo que me salvó a mí de estar en una cama deprimiéndome y sintiéndome mal. Te salvó porque de alguna manera conseguiste allí un sentido a la vida. Ahora estás formando a muchas generaciones que están saliendo y yo quiero preguntarte que cómo se siente eso, ¿no? El ver tú ya después a un alumno que le has dado clase y verlo graduando, ¿qué sensación sientes, Jihad? Bueno, es como si me estuviesen arrancando un dedo. Es una sensación bastante agridulce porque cuando uno tiene alumnos muy, muy queridos y estos ya se gradúan y se van y empiezan a hacer su vida, ya no los ves a diario, ya no te escribes con ellos a diario. Entonces es como que me arrancaron un dedo. Ay, mira, ahí está Georgette. Hola, Georgette. Georgette, por ejemplo, yo le di clases a ella, fue mi primera generación de TV y diseño, y ella empezó a dar clases, así que la tengo muy cerca de mí, con ella no sentí ese dolor, pero con la mayoría sí, ya cuando se van y te empiezas a distanciar, es como un despecho cuando se te van, es como que se te vaya un hijo de la casa o algo así. Entonces, pero también es como que dulce la sensación porque dice, oye, mira, por ejemplo, yo tuve a Francisco Teixeira, él fue alumno mío, él hizo recientemente un documental sobre su abuelo que fue boxeador y cuando él defendió su documental, cuando él lo expuso delante de todo el auditorio, él utilizó cada palabra que yo dije en clase, cada expresión, cada término lo dijo tal cual y entonces yo dije, oye, qué mal porque ya no lo voy a ver como antes, o sea, ya no lo voy a ver tan seguido ni compartir con él como antes, pero qué bien que todo lo que yo dije le llegó, aprendió, e hizo un documental increíble, o sea, eso es cine. Y fui yo el que le enseñó a hacer eso, entonces, oye, la verdad es que ahí es donde está la parte dulce de eso, y la verdad me sentí muy feliz cuando él salió, cuando yo por fin lo pude abrazar y todo, me sentí muy realizado, pero también me sentí un tanto triste porque dije, bueno, ya va a ser su vida, se va a ir del país, quizás ya la amistad puede que continúe, puede que no, si continúa chévere, pero si no continúa, la incertidumbre se me hace también un tanto amarga, y entonces es algo que yo siento todos los años cuando se me van graduando, y ahora que se gradúe ahora la promo 40 de diseño gráfico, de artes que son, gran mayoría son mis consentidos, cuando esa promo se vaya yo, boom, o sea, eso me va a doler, me va a pegar como no tienes una idea. Tienes que hacer una preparación interna para poder intentar dejar y soltar, ¿no? Sí, sí, yo digo que lo que es clave para eso son los rituales. El ser humano se mueve por simbolismos y yo le digo a la gente que es clave ir a los actos de grado, ir a la última clase, ir a la misa, ir a la revelación del logo, a la entrega de las camisas. Es fundamental ir a todas las fiestas, a todos los actos, porque eso es parte de esa clausura para que tú puedas llevar tu duelo como es y no te repercuta más adelante. De hecho, cada vez que alguien me dice, ay, no, qué fastidio, yo me quiero ir ya, yo no quiero el acto, yo, no, padre, usted pague, saque la plata, Disfrútalo. saque la plata donde no la tiene y pague esa vaina y vívalo y disfrútelo porque si no se va a arrepentir. De todas las personas que yo conozco que se han saltado esa etapa, todos se arrepintieron. Todos se han arrepentido. El 100%. Nadie sale bien de ahí. Entonces yo le digo, no se salta en la etapa. ¿Cómo te perciben los estudiantes, Jihad? O sea, Ay, no sé. La verdad es que no sé, yo tengo la percepción de la realidad completamente alterada en ese aspecto porque a veces siento que todos me aman, pero la realidad es que todos me odian y a veces siento que todos me odian, pero la realidad es que algunos me quieren, entonces yo creo que me ven en dos extremos o en una especie de... Yo soy alguien muy que está en los extremos siempre, entonces yo creo que me ven
quizás como alguien buena onda, algunos, pero otros me verán como un tirano un tirano y un perfeccionista fastidioso, recalcitrante, ácido, odioso, porque han visto esas dos caras de mí. Entonces, creo que me ven en esos dos extremos. O sea, no le doy igual a ninguno. O estoy en un grupo, o sea, es como el Dr. Pepper, como el refresco Dr. Pepper, o lo amas o lo odias. Y yo creo que yo soy así con ellos. A mí o me aman o me odian, porque no he conocido punto medio. ¿Cómo me encantaría verte dando clase? Yo fui tu compañera de estudio, pero ya me imagino cómo puede ser, porque vi a ese yihad como estudiante que se exigía constantemente, porque para mí mi percepción era que siempre buscabas la excelencia. Para ti no había medio, siempre era la excelencia y más allá. Y de verdad que me emociona el poder, tras casi 8 o 9 años que no nos habíamos reencontrado de esta manera, tener esta conversación humana, tener esta conversación de colegas. Qué bonito es poder reconectar con lo que vivimos, nuestros compañeros. Yo creo que lo estuvimos conversando por conversaciones, que me decía Gabriela, cuán importante es apoyarse como colegas. Y eso quiero que me lo digas, que me lo comentes como un mensaje para ir cerrando la entrevista, porque mira, ya llevamos 1 hora. Sí, él está por los codos y lo sabemos, sí. Bueno, sí. Fíjate que yo lo único que voy a decir al respecto es que yo prefiero más la colaboración y la cooperación a la competencia. Porque hay un problema, es que si tú observas el gremio de los médicos se tapan entre ellos. Nunca hablan mal de otro médico. Siempre se tapan entre ellos. Pero entre comunicadores sociales, entre artistas, entre diseñadores gráficos, aquel es una mierda, aquel no sirve. Porque este no sé qué, siempre es constantemente uno tirándose mierda. Y bueno, habrán algunos que se la merecen, que la verdad son malas personas y no hay que tapar eso con un dedo tampoco. Pero creo que en la mayoría, en los que sí estamos más centrados, deberíamos repetir esto. A mí me gusta mucho, yo soy un gran fan de la ciencia ficción y mi segunda saga de ciencia ficción favorita es El planeta de los simios. Y me gustó mucho este reboot que hicieron en los 2000 y algo, cuando César dice, agarra unas ramitas y dice, simios solos débiles, y rompe la ramita, pero simios unidos fuertes. Y yo pienso que eso es lo que deberíamos hacer todos los que nos dedicamos a esto, a esta comunidad audiovisual, a esta comunidad de creativos, de apoyarnos entre nosotros, fijar precios, estandarizar precios y no sucumbir ante esa maquinaria corporativa que nos está pisoteando y que nos está obligando a trabajar mucho por cada vez menos dinero a cuenta de que hay muy poca demanda, a cuenta de que hay mucha oferta de profesionales, nos quieren desmeritar el trabajo. Yo considero que deberíamos dejar de competir y centrarnos más en la cooperación, porque fíjate que aquí los comunicadores sociales, sobre todo en Venezuela, se quejan mucho de que, ay, pero es que ahora cualquiera puede hablar en radio. Sí, pero ¿tú qué haces para evitar eso? No hiciste nada, tú permitiste a los locutores independientes, tú permitiste que llegaran los panitas, los amiguitos de afuera a hablar en la radio, a tratar pasantes como si fueran sirvientes, una cosa que yo en las pasantías me sacó de quicio. Tú permitiste que viniera gente que por ser bonita, por ser agradable o carismática, tuvo su programa de radio sin el más mínimo control de calidad. Ustedes, comunicadores sociales, lo permitieron y no hicieron nada al respecto. Entonces, ¿con qué moral se van a quejar después? Ahí es cuando tenemos que unirnos en pro de, mira, nosotros como gremio somos los que hacemos esto, tú, chao. O tú puedes hacerlo, pero bajo nuestra dirección, bajo nuestra producción, porque somos nosotros los que te vamos a brindar un servicio por el cual tú tienes que pagar. Y la cosa es que yo creo que esa colaboración es la que nos hace falta, que nos empecemos a unir y a respetar la rayita que tenemos como licenciados en la charretera aquí en el hombro, porque a veces por el querer conseguir dinero o el trabajo rápido, la gente se vende en exceso y termina regalando el trabajo diciendo
Ah, Y mirar también el tema de que no es que no tiene los seguidores. No, ojo con eso también, porque a veces nos limitamos incluso a colaborar porque quizás esta persona no tiene los suficientes seguidores y realmente, señores, cada uno tiene una vida y más bien hacen muchísimo para crear contenido, porque no es fácil crear contenido y tener aparte una vida. Se lo digo desde mi experiencia como emigrante, que estoy aquí en España y que trabajo algo de diferente y que además me empeño por crear contenido para defender lo que soy, para defender lo que me apasiona y lo que estudié por muchos años. Entonces, eso es importante recalcar de que hay que romper todos esos patrones de que porque no tiene seguidores o porque no le doy entrevista, porque no sé, la crítica, lo que tú hablabas. Yo creo que lo importante es la integración y sobre todo llenarse de estos momentos que para mí yo la estoy pasando de maravilla, porque volver a reconectar contigo tras casi años de no tener una conversación así, la he disfrutado no sabes cuánto, de verdad, te lo digo bueno, de corazón. yo también. De corazón. Yo también. Te lo aseguro que yo también. Yo también la he disfrutado bastante. Y sí, eso es lo que yo siempre trato de decir, que el mejor aliado que tú tienes no es tu página de LinkedIn, que es una estafa, es un atrapabobo. El mejor aliado que tú tienes es la persona que está a tu derecha viendo clases contigo. Y aquí es donde yo me pongo a reflexionar. Y es que, oye, si yo con 2 amigos logré sobrevivir en un país extranjero y logré conseguir este trabajo con solo 2 personas, ahora imagínate que todos en nuestra promoción por lo menos nos hubiésemos querido de la misma manera. ¿Dónde estaríamos todos? Ya estaríamos gobernando el mundo, estaríamos en Netflix, estaríamos en Amazon Prime, estaríamos en HBO, estaríamos en lugares buenos si nos hubiésemos querido. Pero lamentablemente a uno se le enseña mucho que es la competencia. Bueno, paréntesis aquí porque se unió Génesis, hola Génesis TKM, tiempo sin verte. Génesis fue mi alumna y ahora da clases también. Mira, Se unió. saludos. No, Sí, y además, TKM. Jihad, Sí. que en nuestra promoción también todos emigramos, la mayoría. Entonces, cada uno hizo como una vida aparte, en una burbujita, y yo creo que la mayoría no está ejerciendo. Entonces, es también parte un poco de eso, de que muchos... Sí, pero dejando eso de lado, aun cuando eso no hubiese pasado nunca, yo creo que nosotros no éramos lo suficientemente unidos y mea culpa, fue culpa mía. Fue culpa mía. Fue culpa mía porque yo también estaba muy metido en competir y no en colaborar, porque yo siempre quería hacer un trabajo mejor que el del otro. Sí. En lugar de ayudar al otro a que los dos hiciéramos un trabajo. Sí, en lugar de ayudar al otro a hacer un trabajo igual de bueno que el mío. Entonces, ahí me di cuenta que eso estaba mal. Y por eso, si alguno de ellos me está escuchando, que lo dudo, pero si alguno de ellos me está escuchando, por favor, permítame pedirles disculpas. Si en algún momento yo... Perdona, editar esta parte. Dale, tú dilo. Fuck. Bueno, permítame pedirles disculpas. Y si yo tuve esa actitud de pisotearlos o de pasarles por encima para yo lograr mi excelencia personal a costa de la de ustedes. De verdad que no saben lo arrepentido que me siento de haber tenido esas actitudes en el pasado, porque ahora veo que lo importante es la cooperación. Y creo que si hubiésemos colaborado en cada uno hacer un buen trabajo, en lugar de vencer al otro en una competencia absurda, hubiésemos podido no solamente forjar una amistad más sólida, sino que hubiésemos podido unir fuerzas para quizás no haber pasado todos nosotros por estos trabajos precarios y no haber tantos de nosotros tirado la toalla en otros momentos. Y la verdad es que creo que eso sí fue parte de mi culpa, y por eso le digo al que me conoció antes del 2022, le pido disculpas, por favor vuélvame a conocer, conózcame de nuevo, porque ahora mi percepción es completamente distinta. Yo ahora creo más en colaborar, porque si con 2 amigos yo pude sobrevivir y pude hacer mucho,
de haber tenido cientos, como era nuestra promoción, creo que todos nos hubiésemos beneficiado. Y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes, que no importa realmente el 20, no importa realmente si él lo hizo bonito, si yo lo hice feo, no importa quién tuvo mejor promedio que qué, y tampoco importa si bonito imprimió el trabajo, pasó la diapositiva o no. O sea, yo creo que muchas de esas cosas deberían superarse y poner la amistad antes que todo, porque esto sonará muy cursi, pero el verdadero título son los amigos que hicimos en el camino, porque hoy en día todos son contactos. Entonces yo creo que es más importante, hacer las paces respecto a un problema tonto de la universidad, que hey, tú no hiciste esto, tú no hiciste lo otro. Creo que es más importante hacer las paces por eso y luego conservar la amistad a futuro, en lugar de romper la relación por una estupidez, porque si tú conservas esa amistad a futuro, esa amistad al día de mañana te puede salvar a ti, o tú lo puedes salvar a ella, y al fin y al cabo así es como se construyen las comunidades. Y la verdad es que creo que esa... ¿Ah? Y las conexiones, como lo que estamos haciendo ahora, que sí, la verdad es que 9 años de que no nos veíamos, pues mira, se reabrió esta oportunidad y que espero no sea la última. Y yo quiero hacerte una pregunta para ir cerrando un poco. Si tú miras hacia atrás, Jihad, y conversas con aquel joven que iniciaba la carrera de comunicación social, ¿qué le dirías sobre el camino que lo llevaría a convertirse en profesor y guía de otros? ¿Lo volverías a tomar? Cuéntame un poco de eso. Lo de si lo volvería a tomar o no, no lo sé, porque francamente, gracias a Dios que la vida es una sola. Yo creo que este peo no me lo aguanto 2 veces. No creo que me lo aguante 2 veces. Si lo volvería a tomar o no, no lo sé. Lo que sí le diría es, mano, haz contactos, no compitas, haz amigos. Es lo más que yo le diría. Hazte amigo de todo el mundo. Hazte amigo de todo el mundo, pero amigos de todo el mundo, y no escuches tanto a tus padres. No escuches tanto a tus padres. O sea, sí logra la excelencia, sí persigue un 20, pero sí trata de ser el mejor, pero no dejes que eso consuma toda tu vida, y siempre dejen un lugar al capital humano, a conseguir contactos, a conseguir conexiones, y procura pasar en tu tiempo libre más tiempo socializando y menos tiempo jugando con el Play o jugando con la PC, porque yo pasaba todas mis vacaciones jugando con el Play o con la PC, pegado en uno o en varios juegos durante 10 horas todos los días, y no salía y no hacía nada. Entonces yo me diré a mí mismo, chamo, o sea, está bien, juega, pero dedícale un día a ir a un bar, a hablar con los panas, a ir a visitar a fulano de tal, a jugar con fulano de tal, a conocer a los amigos de fulano de tal, a socializar un poco y ve haciendo conexiones. Eso es lo que yo más le recomendaría a mi yo más joven. O sea, haz conexiones, y si tienes que sacrificar un 20 para ganarte a un amigo, sacrifícalo. Sacrifica el promedio por ganarte un amigo, hazlo. Hazlo. O sea, definitivamente, procura siempre tener ese capital humano y no los pierdas. O sea, no seas tan... Porque yo siempre fui mucho, y a veces me da un poco de pena de que yo solamente escribo o hablo cuando necesito un favor. Y eso me da mucha pena. Entonces, todavía me cuesta desligarme de esa manera de ser, pero trato de hacerlo todos los días. Y es que, coño, escribe a la gente, cuéntales un chiste, mándales un meme, di que te acordaste de ellos, o escríbeles para cómo están sin necesidad de preguntarles nada, de un favor, de una información, para que se sientan queridos. O sea, si me gusta cuando lo hacen conmigo, también debería hacérselo yo a los demás, y entonces también le diría eso. O sea, eso se llama reciprocidad. Sí, también diría eso. O sea, escribe, llama y pregunta, no solo cuando necesites algo, también para ver cómo está la otra persona. Entonces, creo que esa fue la lección más grande, que el verdadero capital, o sea, el verdadero triunfo de la carrera y todo eso, es el capital humano, la gente que conoces en el camino.
Y la verdad es que cuando un alumno sigue mis mismos pasos, que sacrifica todo por sacar un 20 y execra a sus compañeros o execra a sus amigos, la verdad que cuando un alumno hace eso a mí me duele como no tienes una idea, porque yo lo veo y está yendo en dirección hacia donde fui yo y digo, no, hermano, no sigas por ahí, no sigas por ahí porque te vas a dar una hostia contra el muro, pero durísimo. Es como verte en un espejo, Sí, ¿cierto? y ahí sufro Totalmente. bastante. Y a veces trato de hacerlo reaccionar y cuando no reaccionan sufro más porque es como, ¿sabes? Como la escena de Interestelar cuando el tipo está viendo a Algo la hija, que el inevitable, tipo grita, grita y no... algo, ¿Ah? algo inevitable que no, o sea, Tú que sabes que va a va a... pasar, que tú sabes que va a pasar y no lo puedes evitar, uno no sufre horrible. Y cuéntame si aquí te va la siguiente pregunta y con esto de verdad ya cierro. Ok. Saber si se ha cumplido propósitos en la vida de Jihad y cuáles han sido. Y por supuesto, un mensaje para aquel que estudia con pasión su carrera profesional y que quiere ejercerla y muchas veces se ve limitado por muchos factores. ¿Qué les dirías? Bueno, primero, no creo que haya cumplido con ninguno de mis propósitos todavía. Estoy en camino, o sea, sé que estoy en camino, me siento mucho más realizado que antes, pero todavía me falta mucho, o sea, todavía no te puedo decir que yo haya cumplido con ningún propósito y todavía no me siento listo de dejar este mundo o de dejar este plano material porque siento que me falta mucho por hacer. Y la verdad Pero es yo que diría, perdona que te ¿Ah? interrumpa, perdona que te interrumpa, pero yo diría también que uno de los propósitos, sentido que encaminaste tu vida, creo que fue el llegar, devolverte a Venezuela, pero también conseguir esa puerta que te abrió también la universidad y que pudiste, como tú dijiste, renacer, porque prácticamente estuviste en una etapa de tu vida en donde estuviste en una cuerda de perder la vida, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Entonces, entonces pienso que uno de esos propósitos o sentido de la vida que encaminó la vida de Jihad, encontrando un sentido a través de la formación a los estudiantes, creo que podría ser uno. Y claro, por supuesto, sé que tienes otras visiones, pero me encantaría que la compartieras. Sí, bueno, eso es innegable. Y sí, tengo que dejar de ser tan negativo y aceptar por lo menos esa victoria, ¿no? Que por lo menos el propósito de encontrar un propósito, ese sí se cumplió. Y, pero bueno, todavía muchos propósitos profesionales que es lograr ser conocido o mostrar mi trabajo o lograr que se quiera, se valore mi trabajo más allá de las puertas de la universidad. Eso es un propósito que sigue pendiente y que debo admitir que no he hecho mucho por alcanzarlo y la verdad es que creo que la flojera y mi apego a la rutina y a mi confort es mi peor enemigo. La flojera es un enemigo definitivamente y entonces eh, ahí sí el responsable soy yo y bueno, eh, todavía me queda mucho, todavía no estoy conforme y con referente a lo último que me dijiste con respecto a la gente que esté estudiando, yo simplemente les digo que si estén estudiando para solamente conseguir dinero, o sea, si el único propósito es conseguir dinero, no estudien. No estudien. Hay maneras mil veces más fáciles de conseguir dinero. Haz un curso de plomería. Los plomeros hoy en día son muy bien pagados y la verdad es que cuando alguien tiene un bote de agua o unas aguas negras en la casa, ahí nadie pide currículum, nadie pide portafolio. Ahí es chamo, arréglame esto, por favor, ya te pago lo que tú me pidas. Así es como funciona eso. Entonces, yo digo que si lo único que quieres es dinero, simplemente haz un curso de plomería y ya. Pero no estudies. Ahora, si tú quieres sentar un precedente o producir algo o lograr algo en cierta área y junto a eso ganar dinero, ahí sí está bien. Ahí sí estudia. O sea, si quieres que se te reconozca en cierta área haciendo ciertas cosas, ahí sí estudia. Pero lo que yo le más diría es que una buena calificación no vale la pérdida de una amistad y que los contactos y el recurso humano importan muchísimo más que un promedio.
lo que más les diría es que aprovechen la universidad para conocer a todas las personas posibles y hacerse amigo de todos los compañeros, profesores y cualquier persona o ser humano que se les atraviese durante su estancia en la universidad. Háganse amigos de todos. Eso es lo que más puedo recomendar. Muy bien, de hecho me hiciste recordar a una clase de la profesora, no me acuerdo ahora el nombre, pero ella decía, un buen periodista siempre tiene una agenda de contacto llena y siempre está con su agenda apuntando contactos constantemente. Y creo que, bueno, con eso cerramos y quiero despedirme con un mensaje también importante, que por favor menciones tus redes sociales y, bueno, despedirte, que ahora voy a hacer el cierre de la entrevista. Yihad, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gabriela. Lo que más te puedo decir es, bueno, él pasó lo que pasó con TikTok, no sabemos si funciona o no. Por ahora solamente Instagram, @YihadPieceAudiovisual, es la única que tengo. Y bueno, Gabriela, muchísimas gracias, me divertí muchísimo y espero seguir hablando contigo en el futuro. Gracias, Yihad. Ahora quédate, por favor, porque voy a hacer el cierre con algo que preparé y pues agradecer a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a todos por la paciencia también y bueno, por el tiempo, Yihad. Dice así, hoy cerramos esta conversación con el corazón lleno de admiración y gratitud. Gracias, Yihad, no solo por compartir tu historia, sino por demostrarnos que los cambios, cuando se enfrentan con valentía y convicción, pueden transformarse en propósitos de vida. Fuiste compañero de aula, hoy eres formador de nuevas generaciones. Tu historia es testimonio de creer en uno mismo. Es el primer paso para abrir caminos y que la educación no solo transmite conocimiento, sino que construye pensamiento crítico, despierta conciencia y motiva a ir más allá de la teoría. Enseñar es sembrar preguntas, impulsar desafíos y formar profesionales autosuficientes, capaces de enfrentar cualquier situación u obstáculos. Gracias por inspirar, por guiar y por recordarnos que el verdadero éxito también está en formar a otros. Esto fue Historias con Propósito con Yihad Ghannam. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias por tus palabras, de verdad que sí. No soy muy expresivo, pero te lo agradezco muy en el fondo, de verdad. Gracias.